El Caballero Carmelo es una de las obras más entrañables de la literatura peruana, escrita con una mezcla de nostalgia, lirismo y realismo por Abraham Valdelomar. En este relato, el autor nos transporta a su infancia en Pisco, a través de la conmovedora historia de un gallo de pelea que, a pesar de su vejez, demuestra un coraje inquebrantable. La historia es más que la simple narración de un combate entre aves. Es un homenaje a la valentía, al honor y al sacrificio. Valdelomar, con su estilo evocador, nos muestra el amor por la familia, la pérdida y el impacto que los pequeños grandes héroes pueden dejar en nuestras vidas. En los siguientes capítulos, exploraremos en profundidad cada aspecto de esta obra, desentrañando su simbolismo y su poderoso mensaje sobre la lucha y la memoria. Capítulo 1. Regreso al hogar. El sol descendía sobre el horizonte costero de Pisco, tiñendo el cielo con matices de fuego y oro. La brisa marina arrastraba el olor a salitre y el lejano rumor de las olas se entremezclaba con los sonidos del pueblo, donde los últimos rayos del día se reflejaban en las casas de adobe y techos de tejas. Era la hora del regreso, el momento en que las calles polvorientas se llenaban de rostros conocidos, de vecinos que, tras la jornada, volvían a la calidez del hogar. En medio de este escenario, avanzaba con pasos lentos y el corazón palpitante el narrador, un joven que, tras una larga ausencia, volvía a la casa de su infancia. No había día en que no hubiese soñado con aquel instante. Volver a ver la silueta de la casa familiar recortada contra el cielo, sentir la fragancia del pan recién horneado en la cocina materna, escuchar la risa de sus hermanos y la voz serena de su padre. Al cruzar las primeras calles del pueblo, su memoria comenzó a desenterrar los recuerdos dormidos. Allí, en la esquina de la vieja panadería, solía detenerse con su madre a comprar dulces. Un poco más adelante, la Plaza Mayor seguía en su mismo lugar, con su kiosco central y los bancos de madera que una vez fueron testigos de sus juegos infantiles. El tiempo, aunque inmutable en su avance, no había logrado borrar la esencia de aquel pueblo que lo había visto crecer. Cuando finalmente divisó su casa, sintió como su pecho se llenaba de emoción. La vivienda, sencilla pero acogedora, se alzaba con su puerta de madera oscura y las ventanas adornadas con geranios rojos que su madre cuidaba con esmero. Era un hogar que conservaba el calor de los días idos, de las tardes en que, siendo niño, corría descalzo por el patio bajo la sombra generosa del naranjo viejo, cuyas ramas seguían extendidas como brazos dispuestos a abrazarlo. El rechinar de la puerta al abrirse resonó en el umbral de su memoria. Al cruzarlo, lo envolvió una sensación de regreso total, como si jamás se hubiese marchado. En el umbral, con los brazos abiertos y una sonrisa que iluminaba su rostro, estaba su madre, cuya silueta menuda parecía haber esperado aquel momento por una eternidad. «Hijo», exclamó con la voz quebrada por la emoción. Aquel abrazo fue más que un gesto. Era el reencuentro con su origen, con la ternura y el amor que el tiempo nunca había podido diluir. Sus hermanos, al escuchar el alboroto, corrieron desde distintas partes de la casa. Uno a uno, lo rodearon con algarabía, y entre risas, palmadas en la espalda y miradas de asombro por los cambios que los años habían esculpido en sus rostros, el joven sintió que volvía a ser parte de ese mundo que en sus sueños jamás lo había abandonado. El padre, que se encontraba en el corredor de la casa, se levantó de su vieja mecedora con el porte sereno y la mirada profunda de siempre. Era un hombre de pocas palabras, pero de gestos significativos. Al estrecharle la mano con firmeza, el joven supo que aquel saludo encerraba el orgullo silencioso de un padre que, aunque reservado en sus emociones, lo había extrañado con la misma intensidad que el resto de la familia. Luego del efusivo recibimiento, la madre los condujo a la gran mesa de la cocina, donde un banquete hogareño los esperaba: panes dorados y crujientes, queso fresco, aceitunas negras y, en el centro, una fuente con la infaltable carapulcra, aquel guiso de papas secas y carne que en tantas noches de infancia había llenado de aroma y calor la casa. «Come, hijo, que debes estar hambriento», dijo la madre, sirviéndole un generoso plato. Entre bocados y palabras cruzadas, el narrador bebía con los sentidos cada detalle de aquella escena. Sus hermanos contaban anécdotas, su madre relataba los acontecimientos recientes del pueblo y su padre, aunque más silencioso, asentía con una sonrisa discreta ante cada historia. Todo parecía seguir su curso, como si los años transcurridos no hubiesen dejado una huella irreversible. Pero no tardó en notar un cambio en la atmósfera. Entre risas y palabras, sus hermanos se miraban entre sí con una complicidad misteriosa, como si ocultaran un secreto que querían revelar con la emoción de un niño que guarda un tesoro. «Tenemos algo que mostrarte», dijo uno de ellos con entusiasmo.
Con la curiosidad despertada, el narrador se levantó de la mesa y siguió a sus hermanos a través del pasillo que llevaba al patio trasero. Al cruzar la puerta, un nuevo escenario se desplegó ante sus ojos. Allí, bajo la sombra de un árbol de guayaba, un gallo de plumaje dorado y porte majestuoso permanecía erguido, con la mirada altiva y una presencia que imponía respeto. «Él es el caballero Carmelo», dijeron con un tono de orgullo y reverencia. El joven sintió una emoción inexplicable. Aquel gallo no era un ave común. Tenía un aire noble, una dignidad en su postura que hablaba de historias no contadas. Sus plumas brillaban bajo la luz crepuscular como si el fuego del atardecer ardiera en su cuerpo. No necesitó más que una mirada para comprender que aquel animal no era solo una mascota. Era un guardián de la casa, un emblema de la familia, un testigo de todo lo que había ocurrido en su ausencia. Así, en medio del patio, con el canto de las aves resonando en el aire y el viento perfumado de guayabas envolviéndolo, el narrador supo que el verdadero relato de su regreso apenas comenzaba. Capítulo 2. Los días de la infancia. Las noches en Pisco tenían un silencio especial, roto solo por el canto lejano de los grillos y el murmullo del mar que, aunque distante, parecía susurrar su presencia en cada rincón del pueblo. Después del emotivo reencuentro con su familia, el narrador se retiró a su habitación, aquella misma en la que había crecido, donde las sombras proyectadas por la lámpara de aceite bailaban sobre las paredes de adobe, despertando recuerdos que parecían haberse quedado dormidos entre los pliegues del tiempo. El viejo catre de madera, con su colchón de lana y sábanas de algodón, aún conservaba el aroma familiar de los años idos. Cada objeto en la habitación le hablaba de su infancia, la mesa de noche donde solía guardar sus libros y cuadernos, la ventana por la que tantas veces miró la luna llena con ojos de niño soñador, el ropero de su padre que había heredado y que aún guardaba dentro sus tesoros más preciados. Todo estaba intacto, como si el tiempo hubiese decidido detenerse en aquella casa, esperando su regreso. Se recostó sobre la cama y cerró los ojos, pero el sueño tardó en llegar. En su mente desfilaban los días de su niñez, los amaneceres cargados de esperanza y las tardes de juegos en las calles polvorientas del pueblo. El despertar en el hogar paterno. Cada día en la casa de su infancia comenzaba con el aroma del pan recién horneado que su madre preparaba con esmero. El fuego del horno de barro iluminaba el amanecer con destellos anaranjados, y el calor se esparcía por toda la cocina, donde el desayuno esperaba sobre la mesa grande de madera. El narrador recordaba con ternura aquellos días en los que su madre lo llamaba con voz dulce. «Levántate, hijo, el pan está caliente y el sol ya besa los techos». Sus pies descalzos tocaban el suelo frío, y corría hacia la mesa, donde sus hermanos ya se encontraban devorando su ración de pan con mantequilla y café con leche. La mesa no era solo un lugar para comer, sino un espacio sagrado donde la familia compartía las primeras palabras del día, risas matutinas y anécdotas que daban forma a la jornada. Después del desayuno, salía al patio con sus hermanos, donde el viejo naranjo se alzaba imponente, con su tronco grueso y ramas cargadas de frutos. Era su refugio, su castillo, el lugar donde las historias imaginarias cobraban vida y donde pasaba horas trepando, soñando con tierras lejanas y aventuras sin fin. Bajo ese árbol, aprendió las primeras lecciones sobre la vida. Su padre, hombre de pocas palabras pero de gran sabiduría, solía sentarse en una silla de madera a afilar su cuchillo mientras les contaba sobre sus años de juventud. Con una voz pausada y firme, narraba historias de su propia infancia, de cómo aprendió el valor del trabajo y del respeto. En la vida, hijo, no basta con ser fuerte. También hay que ser justo. Le decía, mientras con paciencia tallaba un pedazo de madera con su navaja, dándole forma hasta convertirlo en un pequeño juguete o en una figura para el pesebre de Navidad. Las calles del pueblo y las tardes de juego. Cuando terminaban las tareas del hogar, los niños corrían hacia la plaza del pueblo, donde los amigos los esperaban para jugar. Las calles de tierra y polvo, bañadas por el sol abrasador, eran su universo. Jugar a las escondidas, correr tras una pelota improvisada con telas viejas, construir casas de barro junto a la acequia. Cada rincón de Pisco era un escenario donde la infancia se desplegaba con toda su pureza. El narrador recordaba con especial cariño las tardes en las que su abuelo lo llevaba al puerto. El viejo muelle de madera crujía bajo sus pies mientras observaban a los pescadores descargar su faena del día. Allí aprendió a distinguir las diferentes especies de peces, a reconocer el olor inconfundible del mar y a escuchar las historias de los hombres que vivían en constante lucha con las olas. El mar, muchacho, es como la vida. A veces tranquilo, a veces tempestuoso,
pero siempre con algo que enseñarte. El abuelo, con su rostro curtido por el sol y la brisa marina, era un hombre que hablaba poco, pero cada palabra suya tenía un peso que el narrador no comprendió del todo en su infancia, pero que con los años adquirió sentido. El primer encuentro con el caballero Carmelo. Fue en una de aquellas tardes de infancia cuando vio por primera vez al caballero Carmelo. Había regresado de la plaza cuando encontró a su padre y a sus hermanos reunidos en el patio, alrededor de una jaula de madera grande. Se acercó con curiosidad y lo vio, un gallo de plumaje rojizo y dorado, con una mirada que reflejaba orgullo y valentía. A diferencia de los otros gallos que había visto antes, este tenía un porte distinguido, una postura que transmitía honor y una presencia que no necesitaba de palabras para imponerse. «Es un campeón», dijo su hermano mayor. «Lo llamamos el caballero Carmelo». El narrador lo observó fascinado. Había algo en aquel animal que lo hacía diferente. No era solo un gallo de pelea, sino un guerrero retirado, un veterano que había vivido grandes batallas y que ahora disfrutaba del reposo que le otorgaba su familia. Desde aquel día, el caballero Carmelo se convirtió en parte del hogar. No era solo un ave, era un símbolo de fortaleza, un emblema del coraje que su padre tanto admiraba. El valor de la familia y la tradición. Las noches en la casa familiar siempre terminaban alrededor del fogón, donde su madre contaba historias mientras tejía. Los niños la escuchaban atentos, sumergidos en relatos de antaño, de amores imposibles, de duendes que habitaban los campos, de almas en pena que deambulaban por los caminos. El narrador, aún niño, se dormía con esas historias en la cabeza, abrazado por la sensación de seguridad que solo el hogar podía darle. Ahora, recostado en su vieja cama tras años de ausencia, comprendía que aquellos días de infancia habían sido su mayor tesoro. Cada detalle, cada instante, cada risa y cada palabra de su familia eran parte de lo que lo había moldeado. Los recuerdos se arremolinaban en su mente hasta que el sueño finalmente lo venció. Afuera, en el patio, el caballero Carmelo permanecía erguido, su silueta recortada contra la luz de la luna. Era el guardián de una historia que aún tenía mucho por contar. Capítulo 3. El legado del caballero Carmelo. El alba despertó con su luz dorada deslizándose por los techos de barro y las paredes encaladas del pueblo. Las primeras campanas de la iglesia repicaron a lo lejos, llamando a los fieles a la misa matutina, mientras las calles de Pisco se desperezaban entre murmullos y el crujir de las carretas de los comerciantes que abrían sus puestos en la plaza. En la casa familiar, el narrador se levantó con una sensación de plenitud. El olor a café recién hecho y pan horneado lo recibió como un viejo amigo. Todo le resultaba familiar, como si los años no hubieran pasado. Se sentó a la mesa con su madre, su padre y sus hermanos, y juntos compartieron un desayuno cargado de recuerdos y risas. Pero había algo que inquietaba su corazón: el caballero Carmelo. Desde su regreso a casa, lo había observado con detenimiento. Su plumaje dorado ya no brillaba con el fulgor de antaño, y sus patas, otrora firmes y seguras, parecían cargar el peso de los años. Era un viejo luchador, un guerrero que había conocido la gloria, pero que ahora vivía en la quietud de la vejez. Aún así, había en su porte una dignidad inquebrantable. Los días de gloria del caballero Carmelo. El padre del narrador, al notar su interés por el gallo, decidió contarle la historia que rodeaba a aquella ave singular. No siempre fue así, hijo. Hubo un tiempo en que el caballero Carmelo era el orgullo de esta casa, el más fiero de los combatientes. El viejo se acomodó en su silla y encendió su pipa, dejando que el humo danzara en el aire antes de continuar con su relato. Lo compramos en Chincha, hace muchos años. Era solo un pollo cuando lo trajimos, pero desde el primer día supimos que era especial. Tenía una mirada diferente, como si ya supiera cuál sería su destino. Creció fuerte, rápido, y pronto demostró ser un gallo de pelea excepcional. En cada combate, enfrentó a los mejores, y siempre salió victorioso. Era ligero, astuto, y sus espolones jamás fallaban. Cada vez que entraba en la arena, la multitud coreaba su nombre. «El caballero Carmelo», gritaban, y él respondía con valentía. El narrador escuchaba con atención, imaginando aquellos días de gloria. Podía ver en su mente la arena iluminada por el sol ardiente, la multitud expectante, los gritos y vítores, y en el centro de todo, al gallo de plumaje dorado, erguido con gallardía, listo para luchar. Pero la historia del caballero Carmelo no solo estaba llena de triunfos. También había conocido la derrota.
Hubo un día en que todo cambió. Enfrentó a un gallo joven, fuerte, venido de Ica. La pelea fue feroz, y aunque luchó con el coraje que siempre lo había caracterizado, la juventud y la rapidez de su oponente fueron demasiado. Cayó, herido, y por un momento temimos que no se levantara. Pero aún en la derrota, mostró su grandeza. No huyó, no se acobardó. Miró a su rival a los ojos, con esa dignidad que solo los verdaderos guerreros poseen. Desde aquel día, nunca volvió a pelear. El narrador guardó silencio. Había algo en aquella historia que lo conmovía profundamente. El caballero Carmelo no era solo un gallo. Era un símbolo de valentía, honor y resistencia. El desafío inesperado. Los días transcurrieron tranquilos, pero en el pueblo se hablaba de algo que empezaba a inquietar a la familia. Se aproximaba la gran pelea de la feria, el evento más importante del año, donde los mejores gallos de la región se enfrentaban en la arena. Los rumores corrían de boca en boca. Un nuevo gallo había llegado a Pisco. Dicen que es invencible, comentaban en la plaza. Lo llaman el retinto de Ica. No ha perdido una sola pelea. El narrador observó a su padre y a sus hermanos intercambiar miradas. El honor de la familia estaba en juego. La tradición dictaba que cada casa debía presentar a su mejor luchador, y aunque los años habían pasado, el único gallo digno de representar a su hogar seguía siendo el caballero Carmelo. Pero es viejo, dijo el narrador con preocupación. Su padre asintió con seriedad. Sí, pero el corazón de un verdadero caballero no envejece. Esa noche, la casa se llenó de tensión. Nadie podía dormir. En la arena, bajo la luz de la luna, el caballero Carmelo permanecía inmóvil, como si supiera que lo estaban observando. Sus ojos reflejaban una sabiduría ancestral, como si entendiera que su última gran prueba estaba por llegar. El narrador se acercó a su jaula y le susurró. No tienes que hacerlo si no quieres. Pero el gallo no respondió con temor ni con debilidad. Alzó su cuello con orgullo, como si en su interior supiera que aún tenía una última batalla que librar. El peso de la decisión. A la mañana siguiente, el pueblo entero estaba expectante. La feria se acercaba, y los preparativos para la gran pelea estaban en marcha. El narrador sentía el peso de la decisión en sus hombros. No era solo un combate. Era el honor de su familia, el legado del caballero Carmelo. Padre, ¿y si pierde? El anciano miró a su hijo con serenidad. No importa si gana o pierde, hijo. Lo que importa es que pelee con el corazón. Ese es el verdadero honor. Las palabras de su padre quedaron grabadas en su mente. Esa tarde, tomó una decisión. El caballero Carmelo pelearía. No por la gloria, no por la victoria, sino por lo que representaba. Porque había luchas que trascendían el resultado, porque había batallas que debían librarse por el puro espíritu de la resistencia. Mientras el sol descendía en el horizonte y las luces de la feria comenzaban a iluminar la plaza, el narrador observó al caballero Carmelo una vez más. A pesar de los años, a pesar de las heridas, seguía siendo un guerrero. El día del combate estaba a punto de llegar. Capítulo 4. El rugido de la arena. La feria había llegado. Desde temprano, el bullicio de la plaza principal se elevaba entre risas, gritos de mercaderes y el tintineo de las monedas intercambiadas por dulces y chicha fresca. Carretas adornadas con banderines de colores avanzaban lentamente, mientras los músicos callejeros tocaban melodías festivas con sus guitarras y cajones. Pero a pesar del jolgorio y la algarabía, la verdadera atención del pueblo estaba puesta en la arena de gallos, donde se llevaría a cabo la gran contienda. El narrador, con el corazón acelerado, caminaba junto a su padre y sus hermanos, llevando la jaula del caballero Carmelo con sumo cuidado. El gallo, sereno, observaba a través de los barrotes con sus ojos astutos, ajeno al murmullo que lo rodeaba. No había temor en él, sino una dignidad silente, como si entendiera que estaba a punto de enfrentarse a su destino. Al llegar al ruedo, el narrador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La arena era un círculo de madera rodeado por una multitud ansiosa. Hombres apostadores con rostros curtidos por el sol conversaban en voz baja, intercambiando cifras y pronósticos. Los favoritos eran otros gallos jóvenes y vigorosos, aves criadas para la batalla, con espolones afilados y músculos tensos por el entrenamiento. ¿De verdad piensan soltar a ese viejo en la pelea?, se oyó decir a un espectador con sorna. El narrador apretó los dientes,
Pero su padre, con la calma de quien conoce la esencia de la lucha, le posó una mano en el hombro. «Que hablen. El caballero Carmelo responderá en la arena. El retinto de Ica». De pronto, un murmullo recorrió la multitud. El retinto de Ica había llegado. Acompañado por su dueño, un hombre de aspecto fiero y con una sonrisa confiada, el retinto apareció en escena. Era un gallo robusto, de plumaje oscuro y rojo intenso, con patas gruesas y espolones relucientes como dagas. Sus movimientos eran veloces, calculados, su mirada, desafiante. «Aquí está el campeón, señores. ¿Quién se atreverá a desafiarlo?», anunció su dueño, regocijándose en la expectación del público. El narrador sintió como un nudo se formaba en su estómago. El caballero Carmelo no solo era más viejo, sino que el retinto tenía una presencia imponente. Sin embargo, los verdaderos caballeros no retroceden ante la batalla. Su padre dio un paso adelante. «Mi gallo». La multitud guardó silencio. El caballero Carmelo, el legendario luchador de Pisco, volvía a la arena. Un murmullo recorrió el círculo, una mezcla de incredulidad y asombro. Algunos rieron, otros se cruzaron de brazos con escepticismo. Pero los más viejos, aquellos que habían presenciado las antiguas glorias del gallo dorado, asintieron con respeto. «Veamos si el honor puede contra la juventud». El narrador abrió la jaula. El caballero Carmelo salió con paso pausado, pero seguro. Su plumaje, aunque desgastado por el tiempo, aún conservaba destellos dorados bajo la luz del sol. Se plantó en el centro de la arena, erguido, sin miedo. El retinto, al verlo, infló su pecho y emitió un canto desafiante. La multitud contuvo la respiración. El llamado de la batalla. El juez de la pelea levantó una mano. «Que comiencen». El sonido de la campana resonó en el aire, y en un parpadeo, el retinto atacó primero. Su cuerpo se desplazó con rapidez, lanzándose sobre el caballero Carmelo con furia juvenil. Sus espolones buscaron la carne, pero el viejo luchador esquivó el golpe con una agilidad inesperada. La multitud estalló en gritos. El caballero Carmelo no contraatacó de inmediato. Observaba, medía, analizaba. Sabía que su ventaja no era la fuerza, sino la experiencia. El retinto volvió a embestir, atacando con violencia, pero el dorado veterano esquivó nuevamente. Entonces, ocurrió lo inesperado. El caballero Carmelo giró con astucia y, en un movimiento preciso, lanzó un contraataque. Sus espolones, aunque desgastados por los años, impactaron el costado del retinto, que se tambaleó, sorprendido. La multitud rugió. El narrador sintió como su corazón latía con fuerza. El viejo guerrero aún tenía fuego en su sangre. Una pelea de honor. El retinto, furioso por haber sido herido, redobló su ataque. Se lanzó una y otra vez, con la fiereza de la juventud, pero el caballero Carmelo resistía. No atacaba por atacar. Cada uno de sus movimientos era calculado, cada esquive, una estrategia para desgastar a su oponente. Los minutos pasaron, y el retinto comenzó a mostrar signos de agotamiento. Su fuerza se desbordaba en golpes erráticos, mientras que el caballero Carmelo, con la paciencia de un guerrero experimentado, esperaba su momento. Y entonces, ocurrió. En un instante, cuando el retinto dejó un flanco descubierto, el caballero Carmelo se lanzó con todo su ser. «Ahora», susurró el narrador, como si el gallo pudiera oírlo. El viejo luchador se elevó en el aire y, con una precisión mortal, hundió sus espolones en el pecho de su rival. El retinto emitió un último graznido de sorpresa antes de caer al suelo, vencido. El silencio cubrió la arena. Por un instante, nadie se movió. Luego, la multitud explotó en vítores. «El caballero Carmelo ha ganado». El narrador sintió como una emoción incontenible lo invadía. Su gallo, su viejo y noble caballero, había demostrado que la valentía no se mide en juventud, sino en espíritu. Su padre lo abrazó con orgullo. «Siempre recuerda esto, hijo, la verdadera lucha no está en la fuerza, sino en el corazón». El caballero Carmelo, herido pero erguido, alzó su cabeza con dignidad. No cantó su victoria. No necesitaba hacerlo. Había cumplido su destino. Capítulo 5. El eco de la gloria. El bullicio de la feria se intensificó tras la victoria del caballero Carmelo. El aire se llenó de exclamaciones de asombro,
de apuestas frustradas y de cánticos jubilosos. Los más jóvenes no podían creer lo que sus ojos habían presenciado, mientras que los ancianos sonreían con la sabiduría de quienes conocen el peso del tiempo y la gloria. El narrador, con el corazón palpitante, sintió que su pecho se hinchaba de orgullo. Habían dudado de su gallo, lo habían subestimado, pero él había demostrado que la verdadera grandeza no radica en la juventud, sino en la experiencia y el espíritu de lucha. El caballero Carmelo, pese a la fatiga, aún mantenía la cabeza en alto. Sus plumas doradas estaban salpicadas de polvo y pequeñas manchas de sangre, pero sus ojos seguían brillando con esa luz indomable que había caracterizado su existencia. No era solo un gallo, era un símbolo, una leyenda viviente. El retiro triunfal. Los brazos del narrador temblaban de emoción cuando tomó a su gallo en las manos. Lo sostuvo con cuidado, sintiendo el calor de su cuerpo, el leve temblor de su respiración. La multitud aún coreaba su nombre cuando su padre posó una mano en su hombro. «Vámonos, hijo. La batalla ha terminado». El joven asintió, pero su mirada seguía fija en la arena, en aquel círculo de madera donde el honor de su gallo había sido restaurado. Las imágenes de la pelea volvían una y otra vez a su mente, cada movimiento, cada esquive, cada ataque certero. Mientras avanzaban entre la multitud, los murmullos no cesaban. Había respeto en los rostros de los hombres, admiración en los ojos de los niños. Algunos aún discutían si la victoria había sido cuestión de estrategia o de simple azar, pero en el fondo, todos sabían la verdad. El caballero Carmelo había ganado porque su espíritu no conocía la derrota. Ese viejo luchador todavía tiene fuego en el pecho. Una pelea memorable, digna de ser contada durante años. El narrador sonrió. Sabía que esa noche, en cada hogar, en cada taberna del pueblo, se hablaría del caballero Carmelo, del gallo dorado que había desafiado al tiempo y había salido victorioso. El camino de regreso. La tarde se iba tiñendo de tonos anaranjados cuando la familia dejó la feria atrás. El mar se extendía a lo lejos, reflejando los últimos rayos del sol como un espejo en calma. El narrador caminaba con pasos ligeros, pero su mente aún estaba atrapada en la emoción de la pelea. Sentía en su piel el rugido de la multitud, el choque de los espolones, la tensión en el aire antes del golpe final. «No imaginé que pudiera ganar», murmuró. Su padre sonrió con esa calma sabia que siempre lo acompañaba. «¿Por qué no has aprendido aún a mirar con los ojos del corazón?». El joven lo miró, esperando una explicación. No era una cuestión de fuerza ni de velocidad. El caballero Carmelo luchó con algo más profundo, con el honor de quien sabe que su momento ha llegado. El narrador bajó la vista hacia su gallo. El ave dorada parecía exhausta, pero su mirada seguía firme, como si aún llevara consigo la gloria de la batalla. Entonces, ¿él sabía que era su última pelea? El padre no respondió de inmediato. Solo caminó en silencio, dejando que las palabras se asentaran en la mente del joven. Un guerrero herido. Cuando llegaron a casa, la emoción de la victoria fue reemplazada por una preocupación silenciosa. El caballero Carmelo no se movía como antes. El narrador lo sostuvo con cuidado mientras su madre preparaba un lecho de paja blanda en un rincón cálido. El gallo respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba en un ritmo pausado pero pesado. Fue una pelea difícil. Está muy cansado. Más que cansancio, es el peso de la lucha, murmuró el padre. Con manos temblorosas, el narrador examinó su cuerpo. Las heridas del combate estaban ahí, rasguños en las alas, pequeños cortes en las patas, y una marca profunda en el pecho que no había notado antes. «Mamá, necesitamos limpiarlo». Su madre, con la ternura de quien entiende la fragilidad de la vida, trajo agua tibia y un paño limpio. Con movimientos suaves, limpiaron las heridas del gallo, intentando aliviar su dolor. «Descansa, viejo amigo. Has peleado bien». El caballero Carmelo cerró los ojos por un momento, pero no con debilidad, sino con la serenidad de un guerrero que sabe que ha cumplido su destino. El narrador se quedó junto a él, sin apartar la vista, temiendo lo que su corazón ya intuía. Había visto muchos gallos caer en combate, pero nunca había sentido ese vacío, esa angustia que ahora le oprimía el pecho. «Va a recuperarse, ¿verdad, papá?». Su padre tardó en responder. «Eso solo lo sabe él». La noche cayó sobre la casa, envolviendo todo en sombras y silencio. El joven se quedó junto a su gallo, hablándole en voz baja,
recordándole cada pelea, cada victoria, cada momento que habían compartido. Pero en el fondo, aunque se negaba a admitirlo, sabía que el destino del caballero Carmelo estaba escrito en la arena donde había peleado. El último canto. Al amanecer, el canto de los gallos rompió la quietud de la madrugada. El narrador despertó con un sobresalto, esperando escuchar la voz de su campeón. Pero el caballero Carmelo no cantó. Se incorporó de inmediato, su corazón latiendo con desesperación. Corrió hacia el rincón donde había dejado a su gallo, pero lo encontró inmóvil, con la cabeza apoyada sobre sus alas. «Papá». Su padre se acercó en silencio. Miró al gallo con respeto, con una tristeza contenida en su mirada serena. «Ha partido con honor». El narrador sintió que algo dentro de él se rompía. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche se deslizaron por su rostro, silenciosas pero incontenibles. «Pero ganó», murmuró con la voz entrecortada. «Sí, hijo. Y por eso, nunca será olvidado». El joven tomó al caballero Carmelo en sus brazos por última vez. Su cuerpo estaba frío, pero su expresión era tranquila. No había sufrido, no había temido. Simplemente, había sabido que su hora había llegado. Salieron juntos al patio, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados. El narrador cavó una pequeña tumba bajo el árbol más grande de la casa, y con manos temblorosas, depositó a su campeón en la tierra. No hubo palabras, solo el sonido del viento y el eco de la feria aún resonando en su mente. Y entonces, como si el cielo mismo le rindiera homenaje, un gallo desconocido cantó a lo lejos, con la misma fuerza, con la misma nobleza que el caballero Carmelo había tenido en vida. El narrador cerró los ojos y sonrió entre lágrimas. El caballero Carmelo había partido, pero su espíritu seguiría vivo, en cada amanecer, en cada pelea, en cada historia contada al calor de la hoguera. Capítulo 6. La sombra de la ausencia. El silencio que dejó la partida del caballero Carmelo pesaba sobre la casa como una neblina densa. La alegría de la feria, la euforia de la victoria, todo parecía haberse esfumado con su último aliento. El narrador se despertó tarde aquella mañana, con los ojos hinchados y el cuerpo pesado. La noche anterior, tras enterrar a su gallo, se había quedado junto al árbol hasta que el sueño lo venció. Al abrir los ojos, el cielo ya no tenía el mismo brillo, los sonidos de la casa eran opacos, lejanos. Se levantó con desgano y caminó hacia el gallinero. Por inercia, por costumbre, como si en algún rincón aún pudiera encontrar la silueta dorada de su campeón. Pero el espacio donde solía dormir estaba vacío, y los demás gallos se movían con indiferencia, como si no se hubieran percatado de la pérdida de su líder. «Buenos días, hijo». Era su padre, que lo observaba con esa calma que a veces dolía más que las palabras. El muchacho asintió sin decir nada. «No piensas quedarte ahí todo el día, ¿verdad?». El narrador miró a su alrededor. El mundo seguía igual, pero para él, todo había cambiado. «No lo sé, papá». Su padre suspiró y le pasó una mano por el hombro. Cuando un guerrero cae, su historia no muere con él. Se convierte en parte de quienes lo vieron luchar. El muchacho se quedó en silencio. Quería creer que el caballero Carmelo no había muerto en vano, que su espíritu aún rondaba la casa, que en cada canto de gallo resonaba un eco de su voz. Pero el vacío que sentía era tan grande que todo aquello parecía una simple ilusión. La feria sin gloria. Días después, la feria terminó. Los comerciantes recogieron sus puestos, los visitantes regresaron a sus hogares, y el pueblo volvió a su rutina habitual. Pero para el narrador, algo había cambiado en el aire. La emoción que siempre le despertaba aquel evento se había disipado, como si la feria hubiera perdido su esencia. «¿No irás a dar la última vuelta?», preguntó su madre mientras servía la comida. «No tengo ganas». Su padre lo miró fijamente. «Hijo, la vida no se detiene. Ayer fue el caballero Carmelo, mañana será otra cosa. Pero si te aferras demasiado a lo que se ha ido, nunca verás lo que está por venir». El narrador frunció el ceño. «¿Cómo puedes hablar así? Era más que un gallo, era parte de nuestra familia». Su madre le tomó la mano con suavidad. «Y por eso no debes recordarlo con tristeza, sino con orgullo. Luchó hasta el final y nos dejó una historia que vivirá en la memoria de todos». El muchacho no respondió. No era tan fácil desprenderse del dolor. Pero esa tarde,
Cuando el sol comenzó a caer y los últimos ecos de la feria se desvanecían en la distancia, algo en su interior le dijo que debía salir, que debía caminar una vez más por aquellas calles que, hasta hace poco, estaban llenas de emoción. Un encuentro inesperado. Caminó sin rumbo, observando los restos de la feria. Los tablones de la arena de combate estaban apilados a un lado, las vallas que contenían a los espectadores ahora yacían en el suelo, y el polvo del combate se había asentado. Entonces, un sonido familiar lo sacó de sus pensamientos. «PSST, muchacho». Se giró y vio a don Alejo, el viejo criador de gallos, sentado en un banco de madera. Era un hombre de manos curtidas y mirada astuta, conocido en todo el pueblo por su habilidad para entrenar a los mejores peleadores. «Vaya, vaya, no esperaba verte por aquí». El narrador asintió con desgano. La feria terminó. Don Alejo sonrió, mostrando sus dientes amarillos por el tabaco. Las ferias terminan, sí, pero las historias no. El muchacho lo miró con interés. Tu gallo fue un verdadero guerrero. Lo sé. Pero dime algo, chico, ¿qué harás ahora? La pregunta lo tomó por sorpresa. No lo sé. No quiero otro gallo. Don Alejo soltó una carcajada. ¿Y quién habló de tener otro gallo? El caballero Carmelo no puede ser reemplazado. Pero dime, ¿vas a dejar que su historia muera aquí? El narrador frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El viejo criador se inclinó hacia él. Si de verdad lo amabas, si de verdad lo considerabas parte de tu familia, entonces honra su memoria. No con tristeza, sino con acción. ¿Cómo? Don Alejo se levantó con dificultad y sacudió el polvo de su pantalón. Vuelve al gallinero, observa a los jóvenes, enséñales lo que aprendiste con él. No se trata de encontrar otro Carmelo, sino de continuar su legado. El narrador sintió que algo dentro de él despertaba. No lo había pensado de esa manera. El viejo le dio una última palmada en el hombro. Un guerrero nunca muere si su historia sigue viva. Y con esas palabras, se alejó, dejando al muchacho sumido en sus pensamientos. Un nuevo comienzo. Esa noche, por primera vez en días, el narrador durmió sin lágrimas. Soñó con su gallo, con su andar elegante, con el brillo dorado de sus plumas bajo el sol. A la mañana siguiente, antes de que el gallo del vecino diera su primer canto, se levantó con una nueva determinación. Fue al gallinero y observó a los jóvenes gallos que comenzaban a alzar la cabeza, imitando la postura orgullosa del caballero Carmelo. No era el final. Era un nuevo comienzo. Y en su pecho, por primera vez desde aquella fatídica noche, sintió que el eco de la gloria aún resonaba. Capítulo 7. El legado del caballero. La mañana se desplegó sobre el pueblo con un aire renovado, aunque en el alma del narrador aún persistía la nostalgia. El gallinero, sin la presencia imponente del caballero Carmelo, parecía un reino sin rey, un ejército sin su líder. Pero aquella ausencia no debía ser sinónimo de derrota. Las palabras de don Alejo resonaban en su mente. Un guerrero nunca muere si su historia sigue viva. La elección del nuevo guerrero. Con pasos firmes, el muchacho se adentró en el gallinero. Era la primera vez que lo hacía con un propósito claro desde la muerte de su gallo. Los demás animales lo miraban con indiferencia, picoteando el suelo con la monotonía de lo cotidiano. Pero él no buscaba cualquier gallo. Uno a uno, fue observando a los jóvenes, analizando su postura, su mirada, su espíritu. No buscaba un sustituto, pues sabía que Carmelo era irreemplazable, sino un nuevo portador de su legado. Y entonces lo vio. En un rincón del gallinero, apartado de los demás, un joven gallo de plumaje cobrizo se acicalaba con determinación. No era el más grande, ni el más fuerte a simple vista, pero había algo en su mirada que lo diferenciaba, una chispa de fiereza, un atisbo de orgullo. El narrador se acercó con cautela. ¿Eres tú el elegido?, susurró, sin esperar respuesta. El gallo levantó la cabeza y lo miró con intensidad. Su porte era distinto, no temblaba ante la presencia del muchacho, no apartaba la vista como los demás. Te llamaré Carmelo II. Al pronunciar ese nombre, sintió un escalofrío. No era un intento de reemplazo, sino un tributo, una forma de prolongar el espíritu de su viejo amigo. El entrenamiento comienza. Desde ese día, el joven gallo se convirtió en su nuevo compañero. Cada mañana, el narrador lo observaba, estudiando su comportamiento, su forma de moverse,
su manera de imponerse entre los otros gallos. Lo llevó al patio y comenzó a entrenarlo. Recordó cada enseñanza que había aprendido con el caballero Carmelo, cada truco, cada estrategia. La fuerza no lo es todo. La astucia gana las peleas. El gallo parecía entenderlo. Cuando otros corrían hacia la comida sin pensar, él esperaba el momento oportuno, atacando con precisión quirúrgica. Así es. Paciencia y destreza. Pero no todo era fácil. Hubo días en los que el joven gallo parecía demasiado impulsivo, en los que su falta de experiencia lo hacía cometer errores. No pelees con rabia, pelea con inteligencia. El entrenamiento fue arduo, pero con cada jornada, el joven Carmelo II comenzaba a destacar. La prueba de fuego. Las semanas pasaron y la feria se acercaba nuevamente. Los rumores de una nueva competencia de gallos comenzaron a recorrer el pueblo. ¿No inscribirás a un gallo este año?, preguntó don Alejo una tarde. El narrador lo miró con duda. No lo sé. No quiero que se repita lo del año pasado. El viejo criador sonrió. No es cuestión de repetir, muchacho. Es cuestión de avanzar. Esa noche, el muchacho miró a Carmelo II y tomó una decisión. Había llegado el momento de demostrar que la gloria del caballero Carmelo no se había extinguido, sino que había renacido en un nuevo guerrero. El legado continuaba. Capítulo 8. El renacer del guerrero. La brisa matinal arrastraba consigo el murmullo del pueblo. Las conversaciones en los mercados y en las plazas giraban en torno a la próxima feria, donde nuevamente los mejores gallos demostrarían su destreza en la arena. Pero en la casa del narrador, la atmósfera era distinta. Había expectación, sí, pero también una tensión sutil, un peso que no se disipaba con facilidad. Carmelo II avanzaba con determinación por el patio, con el pecho inflado y la mirada fija en su amo. Era fuerte, ágil y despierto, pero todavía quedaba algo por demostrar, su temple en la lucha. Esta vez será diferente, amigo. El gallo respondió con un leve aleteo, como si entendiera cada palabra. El pueblo habla. A medida que se acercaba la feria, el pueblo comenzó a susurrar sobre el regreso del muchacho que había perdido a su campeón. Algunos se burlaban, diciendo que nunca volvería a tener un gallo como el caballero Carmelo. Otros, en cambio, lo observaban con respeto. Dicen que el muchacho tiene un nuevo gallo. Pero ninguno podrá igualar al anterior. A veces, lo importante no es igualar, sino superarse. El narrador escuchó estos comentarios en silencio. Sabía que nadie entendía lo que estaba en juego, porque la lucha de Carmelo II no era solo por la victoria, sino por la memoria de su predecesor. El último entrenamiento. La víspera de la feria, el narrador llevó a Carmelo II al patio trasero. La luz del atardecer teñía el suelo de tonos anaranjados, y el ambiente estaba cargado de expectativa. Lo observó con atención. Su musculatura había crecido, sus movimientos eran precisos, y su mirada reflejaba determinación. Mañana es el día. El gallo agitó sus alas y soltó un canto desafiante. El muchacho sonrió. Sabía que Carmelo II estaba listo. Pero una duda persistía en su mente. ¿Sería suficiente? El recuerdo del maestro. Esa noche, no pudo conciliar el sueño. Se revolvía en su cama, con la imagen de su antiguo gallo en la mente. Cerró los ojos y recordó la última pelea del caballero Carmelo, su valentía, su entrega, su sacrificio. No quiero perderlo otra vez. Entonces, como un susurro en la oscuridad, una voz pareció emerger de sus recuerdos. Confía. Abrió los ojos de golpe. No sabía si era su imaginación o el eco de un recuerdo, pero en ese instante sintió que, de algún modo, el caballero Carmelo aún estaba con él. La feria lo esperaba. Y esta vez, no iba a dudar. Capítulo 9. El retorno a la arena. El alba trajo consigo un bullicio inusual en el pueblo. Desde temprano, los caminos polvorientos se llenaron de gente que se dirigía a la feria, ansiosos por ver el espectáculo de la jornada. El narrador se levantó con el pecho tenso, sintiendo el peso de la expectativa. No era solo un día más, era el día en que Carmelo II demostraría su valía. Se acercó al gallo, que lo observaba con la misma fiereza de siempre. En su porte altivo y en la fuerza de su mirada, el muchacho vio reflejado algo más que simple instinto animal. Hoy es tu día, amigo. Carmelo II respondió con un canto poderoso,
un grito de guerra que estremeció el gallinero. La feria y los viejos fantasmas. El camino hasta la feria fue un desfile de recuerdos. Cada rincón del pueblo le traía imágenes de la última vez que estuvo allí, cuando el caballero Carmelo lo acompañaba con su andar majestuoso. ¿Has traído otro gallo este año?, preguntó un viejo conocido, con un tono de burla. Sí. El hombre soltó una carcajada. ¿Crees que será como el otro? El muchacho no respondió. No era necesario. Al llegar a la arena de peleas, su corazón palpitó con fuerza. Allí estaba el mismo círculo de arena, las mismas gradas repletas de gente, los mismos gritos de emoción y las mismas apuestas murmuradas en cada esquina. Pero algo era diferente. Esta vez, no sentía miedo. El oponente. El anunciador llamó a los primeros combatientes. Las peleas comenzaron una a una, cada cual más feroz que la anterior. El narrador aguardó pacientemente su turno, hasta que el anunciador gritó su nombre. El joven regresa con un nuevo guerrero. Presentamos a Carmelo II. Las miradas se volvieron hacia él. Algunos sonrieron con sorna, otros observaron con curiosidad. Su oponente fue anunciado poco después, un gallo negro de espolones afilados, conocido por su agresividad en el ruedo. Mala suerte, muchacho. Ese gallo ya ha tumbado a varios. Pero él no prestó atención. Acarició la cabeza de Carmelo II y lo dejó en el suelo. El gallo estiró las alas y emitió un grito desafiante. Hazlo por ti. Hazlo por él. El comienzo del combate. El tambor resonó, marcando el inicio del enfrentamiento. El gallo negro atacó de inmediato, lanzándose con furia sobre Carmelo II. Pero el joven guerrero no era un novato. Saltó hacia un lado, esquivando el ataque con precisión. Su entrenamiento estaba dando frutos. El público murmuró sorprendido. El gallo negro volvió a cargar, pero esta vez, Carmelo II contraatacó. Sus espolones rasgaron el aire, marcando la primera herida en su rival. El narrador contuvo la respiración. La batalla apenas comenzaba. Capítulo 10. La batalla en la arena. El rugido del público llenó la feria cuando Carmelo II esquivó el primer embate de su adversario. Era ágil, preciso, un danzarín en la arena que no solo evitaba los golpes, sino que respondía con la astucia de un guerrero entrenado. El gallo negro, herido en el costado, retrocedió un instante. Pero su mirada estaba llena de furia. No cantes victoria aún, muchacho. Ese gallo es un demonio. Las palabras de un espectador se perdieron en el griterío. Pero el narrador no apartó la vista del combate. Sabía que la lucha aún no estaba decidida. El contraataque del enemigo. Con un chillido penetrante, el gallo negro volvió a la carga. Esta vez no atacó con la misma brutalidad de antes, sino con una estrategia más medida, más calculada. Carmelo II giró en el último instante, esquivando el primer golpe. Pero no vio venir el siguiente. Un espolón rasgó su ala, dejando una línea roja en su plumaje. El narrador sintió un nudo en el estómago. El público exclamó al unísono. Carmelo II tambaleó por un momento. La herida no era profunda, pero el golpe lo había sacudido. Vamos, muchacho. Que tu gallo no se rinda. Las voces se mezclaban en el aire. Algunos gritaban de emoción, otros de burla. Pero el narrador solo veía una cosa: a Carmelo II, con el pecho inflado, alzando la cabeza con orgullo. La determinación de un guerrero. El gallo negro volvió a atacar, con la confianza de quien se sabe vencedor. Pero esta vez, Carmelo II estaba listo. Cuando el enemigo saltó con sus espolones en alto, Carmelo II se agachó en el último instante. La maniobra desconcertó al gallo negro, que quedó expuesto por un breve segundo. Y en ese instante, Carmelo II contraatacó. Giró con velocidad y lanzó un golpe directo al cuello de su oponente. El impacto fue certero. El gallo negro cayó de lado, con las plumas revueltas y la respiración agitada. Intentó levantarse, pero sus patas flaquearon. El público se quedó en silencio. Solo el narrador y su gallo sabían que la pelea había terminado. Carmelo II es el vencedor, gritó el anunciador. Y entonces, el rugido del pueblo estalló. El honor del caballero. El narrador sintió una oleada de emoción. Carmelo II había luchado con valentía, con inteligencia, con el honor que su predecesor le había legado.
Se arrodilló en la arena y acarició la cabeza del gallo, con los ojos húmedos de orgullo. Lo lograste, amigo. Carmelo II no cantó de victoria. Solo alzó la mirada, con la dignidad de un verdadero caballero. Capítulo 11. El regreso del héroe. La arena aún vibraba con los ecos del combate. El polvo se disipaba lentamente, y la multitud, encendida de emoción, no dejaba de gritar el nombre del vencedor. Carmelo II. Carmelo II. El narrador lo sostuvo en brazos, sintiendo su cuerpo tibio, su respiración agitada por el esfuerzo. Era un guerrero, un digno heredero del caballero Carmelo. Pero en su pecho, más que la emoción del triunfo, latía la certeza de que este no era solo su gallo, sino su compañero, su maestro, su legado. El regreso triunfal. El camino de vuelta al hogar se sintió distinto esta vez. La gente los miraba con admiración, con respeto. Tienes un gallo de raza, muchacho. Es valiente, como el otro. Quizás incluso más. Las palabras flotaban en el aire, pero el narrador no buscaba la aprobación de nadie. Había aprendido que la verdadera grandeza no se medía en victorias, sino en la forma en que uno enfrentaba la batalla. Carmelo II iba sobre su hombro, majestuoso, con la mirada fija en el horizonte, como si supiera que su historia apenas comenzaba. Una noche de reflexión. La casa estaba en calma cuando llegaron. La luz del fuego titilaba suavemente en la cocina, proyectando sombras danzantes en las paredes. El narrador depositó a Carmelo II en su lugar de descanso y lo observó por un largo rato. Veía en él la misma nobleza que había caracterizado al caballero Carmelo. Cerró los ojos y recordó. Las tardes de entrenamiento, las primeras peleas, el sacrificio de su viejo gallo en la arena. No te olvidé. Susurró aquellas palabras al viento, como si el alma del caballero Carmelo aún lo escuchara. Y en la brisa de la noche, le pareció oír un eco lejano, un canto profundo que solo su corazón podía entender. El verdadero legado. Esa noche, el narrador comprendió algo que nunca antes había entendido del todo. El honor de un gallo no estaba solo en su fuerza, sino en su espíritu. Y el espíritu del caballero Carmelo vivía ahora en Carmelo II. Con esa certeza, se recostó en su cama y dejó que el sueño lo envolviera. No sabía qué depararía el futuro, pero algo era seguro, su viaje aún no había terminado. Capítulo 12. El peso de la gloria. El amanecer trajo consigo el susurro del viento entre los árboles y el canto de los gallos que anunciaban un nuevo día. Pero aquel no era un amanecer como cualquier otro. El narrador despertó con una extraña sensación en el pecho. La euforia de la victoria aún flotaba en su mente, pero junto a ella, una sombra de inquietud se cernía sobre su corazón. Se levantó y caminó hacia el gallinero. Allí estaba Carmelo II, de pie sobre su percha, con el porte altivo y el plumaje brillante bajo la luz de la mañana. Pero había algo distinto en su mirada. No era solo el cansancio de la pelea, sino un destello de alerta, de incertidumbre. Descansa, amigo. Aún no es tiempo de más batallas. El gallo inclinó la cabeza levemente, como si entendiera. El rumor del pueblo. A medida que avanzaba el día, el narrador notó que el pueblo hablaba. Las calles estaban llenas de voces que se cruzaban, de miradas furtivas, de murmullos que se deslizaban como serpientes entre las sombras. Dicen que el campeón de la feria no debería descansar tanto. Un verdadero gallo debe demostrar su valía más de una vez. El muchacho ganó una vez, pero, ¿podrá hacerlo de nuevo? El narrador sintió como esas palabras se clavaban en su interior. El peso de la gloria era más grande de lo que había imaginado. No bastaba con una victoria. El pueblo siempre quería más. El desafío inesperado. Cayendo la tarde, un hombre alto, de rostro curtido por el sol y los años, se acercó con una sonrisa ladeada. Era un criador de gallos reconocido, alguien cuyo nombre inspiraba respeto y temor. Muchacho, he oído hablar de tu gallo. Dicen que es fuerte, pero yo creo que aún no ha probado su verdadero valor. El narrador sintió su mandíbula tensarse. Sabía a dónde iba aquella conversación. No necesito demostrar nada. El hombre soltó una carcajada seca. No es por ti. Es por él. Un guerrero no se retira después de una sola victoria. ¿O acaso tienes miedo? Aquella última palabra lo atravesó como un puñal. No era miedo lo que sentía, sino un profundo respeto por su gallo, por su legado, por todo lo que significaba Carmelo II.
Pero el pueblo estaba atento. Los ojos de todos se clavaban en él, esperando su respuesta. La duda y la decisión. Esa noche, sentado en el umbral de su casa, el narrador miró hacia el cielo estrellado. «¿Qué harías tú, viejo amigo?», pensó en el caballero Carmelo. En su última pelea, en su sacrificio, en la lección que le dejó. ¿Era justo arriesgar nuevamente a Carmelo II? ¿Era la gloria suficiente motivo para hacerlo? El viento sopló suavemente, revolviendo las hojas del suelo. Y en ese instante, el narrador tomó su decisión. Una que cambiaría el destino de su gallo, y el suyo propio. Capítulo 13. La sombra del duelo. La noche pesaba en el pecho del narrador como una carga invisible. Sabía que no debía aceptar el reto. Sabía que Carmelo II ya había demostrado su grandeza. Pero en el pueblo, el honor de un gallero no solo se medía en la fuerza de su gallo, sino en su disposición a pelear una vez más. El rumor del desafío se esparció como fuego en los campos secos. Todos hablaban de ello, incluso aquellos que no habían estado en la feria. Ese gallo tiene que demostrar que su victoria no fue suerte. Dicen que el nuevo retador es un monstruo, una bestia nacida solo para pelear. El muchacho aceptará. No puede negarse. Las palabras flotaban en el aire, envolviendo al narrador en una red de presiones invisibles. No era solo el miedo a la derrota lo que lo atormentaba, sino el temor a perder a Carmelo II. Porque las batallas no siempre terminan con un vencedor glorioso. El rival de Carmelo II. Al amanecer, el narrador caminó hasta la plaza principal. Allí, rodeado de un grupo de hombres curtidos por los años y la experiencia, estaba el desafiante. El criador sonrió con la confianza de quien sabe que tiene en sus manos una bestia invencible. Y cuando levantó la jaula, el narrador contuvo la respiración. Era un gallo enorme. Negro como la noche, con plumas que brillaban con un destello siniestro bajo el sol. Sus ojos eran dos brasas encendidas, su pico afilado, sus espolones largos como cuchillas. Su nombre es Centella. Ha vencido a todos sus oponentes. Y mañana, lo hará de nuevo. El narrador miró a Carmelo II, que permanecía inmóvil sobre su brazo. No era tan grande como Centella, ni tenía esa ferocidad latente en su mirada. Pero tenía algo más importante. Tenía espíritu. Y, en el fondo, el narrador supo que la batalla ya estaba escrita. Solo que aún no sabía cuál sería su desenlace. La preparación. Esa noche, el narrador llevó a Carmelo II a su rincón de entrenamiento. Le habló en susurros, como si su gallo pudiera entender cada una de sus palabras. No tienes que hacer esto si no quieres. Pero Carmelo II infló el pecho, alzó la cabeza y dejó escapar un canto fuerte, decidido. El narrador cerró los ojos. No había vuelta atrás. Mañana, el destino del caballero Carmelo y su heredero se decidiría en la arena. Capítulo 14. El combate final. El sol amaneció como un ojo ardiente sobre el pueblo, iluminando el día que todos esperaban. Las calles estaban llenas de murmullos, apuestas y expectación. Nadie quería perderse la pelea. El enfrentamiento entre Carmelo II y Centella no era solo un duelo de gallos. Era una batalla de honor, de linajes, de destinos cruzados. El narrador llevó a su gallo con manos firmes pero con el corazón inquieto. Sabía que Carmelo II estaba listo, pero la sombra de Centella lo acechaba en cada pensamiento. Cuando llegó a la arena, el ambiente estaba cargado de tensión. El círculo de combate estaba rodeado de hombres ansiosos, con los ojos clavados en los contendientes. El dueño de Centella sonrió con confianza. Sabía lo que su gallo podía hacer. Espero que estés listo, muchacho. No hay espacio para la duda aquí. El narrador no respondió. Solo miró a Carmelo II y vio en sus ojos la misma determinación que lo había llevado hasta ese momento. Era hora. El inicio de la batalla. Los gallos fueron soltados en el centro de la arena. El polvo se levantó cuando sus patas tocaron el suelo. Centella fue el primero en moverse, lanzándose como una sombra oscura, rápido y mortal. Carmelo II esquivó el primer ataque con la agilidad de un guerrero experimentado. Giró sobre sus patas y se lanzó contra su enemigo, clavando su pico en el ala de Centella. El público contuvo el aliento. Nadie esperaba que el primer golpe fuera de Carmelo II. Pero Centella no era un rival cualquiera. Sacudió su cuerpo y se apartó con un movimiento violento,
lanzando una patada que rozó el pecho de Carmelo II. El narrador sintió un escalofrío. Apenas comenzaba la batalla, y ya estaba claro que ninguno de los dos cedería fácilmente. Fuerza contra astucia. Centella atacó con la furia de un vendaval. Sus espolones eran como dagas que cortaban el aire, buscando una abertura en la defensa de Carmelo II. Pero Carmelo II no luchaba solo con fuerza. Luchaba con inteligencia. Cada vez que Centella lanzaba un golpe, él lo esquivaba por centímetros. Cada vez que parecía estar acorralado, encontraba un espacio para contraatacar. El público rugía con cada intercambio de golpes. Era una danza de plumas y sangre, una batalla donde solo uno podía quedar en pie. El momento decisivo. Centella, furioso, lanzó un último ataque con toda su energía. Fue un salto alto, un golpe definitivo que buscaba acabar con la pelea. Pero en ese instante, Carmelo II hizo lo impensable. Se quedó quieto. Esperó. Y en el último segundo, giró su cuerpo y golpeó con todas sus fuerzas. El impacto fue brutal. Centella cayó pesadamente al suelo, aturdido. El narrador contuvo la respiración. Era el momento final. Carmelo II se alzó sobre su enemigo y lanzó su último ataque. Un golpe certero, un grito de victoria. El silencio cubrió la arena. Luego, un rugido ensordecedor de la multitud. Carmelo II había vencido. El narrador corrió hacia él, tomándolo en sus brazos. Su gallo respiraba con dificultad, agotado, pero en su mirada aún brillaba la llama del guerrero. Había ganado. No solo la pelea, sino su lugar en la historia. Capítulo 15. El legado del caballero. El polvo aún flotaba en el aire cuando el narrador levantó a Carmelo II en sus brazos. El gallo vencedor respiraba agitadamente, con el plumaje erizado y el cuerpo cubierto de heridas, pero su mirada reflejaba la gloria de la batalla. El público estalló en vítores. Los hombres que habían dudado de él, los que habían apostado en su contra, ahora inclinaban la cabeza con respeto. El dueño de Centella se acercó, su rostro aún marcado por la sorpresa. Nunca imaginó que su gallo, invicto hasta ese día, caería ante Carmelo II. Hoy tu gallo ha demostrado su grandeza. No hay deshonra en perder contra un verdadero guerrero. El narrador asintió. Sabía que la victoria no solo pertenecía a su gallo, sino también a la memoria de su padre, a la sombra imponente del caballero Carmelo. El regreso a casa. Esa noche, el narrador llevó a Carmelo II de vuelta a casa. Lo acomodó con cuidado, le limpió las heridas y le habló en voz baja, como si quisiera que comprendiera el significado de su triunfo. Lo lograste, amigo. Has llevado con honor el nombre de tu padre. El gallo inclinó la cabeza, su cuerpo aún tembloroso por la fatiga, pero con una dignidad inquebrantable. El narrador pensó en el caballero Carmelo. En su última batalla, en su sacrificio, en la lección que le dejó. Los verdaderos guerreros no solo luchan por la victoria. Luchan por su historia, por su linaje, por aquello que los hace inmortales. El nombre que nunca morirá. Con el tiempo, la historia de Carmelo II se convirtió en leyenda. El pueblo habló de él como el gallo que desafió la sombra de su padre y forjó su propio destino. El narrador, ahora convertido en un hombre, supo que su infancia había terminado aquella noche. Ya no era solo el niño que admiraba a su padre y su gallo. Ahora era el quien llevaba el legado. El viento sopló con suavidad sobre la casa, y en el corral, Carmelo II alzó la cabeza y lanzó un canto largo y poderoso. Un canto que resonó en la noche, como un eco de las batallas pasadas y de las que aún estaban por venir. Porque aunque el tiempo avanzara y las generaciones cambiaran, el espíritu del caballero Carmelo nunca moriría. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de honor, valentía y legado. Si disfrutaste este relato, te invitamos a apoyar el canal, compartir el contenido y seguirnos para más audiolibros inolvidables. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias que merecen ser contadas. Nos encontramos en la próxima aventura.